bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Ricardo Ramírez y Sashenka García, junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. También puedes escuchar este programa en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @alfabeto del mundo en Instagram, en @radioescuela UR en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de 100 años del Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. El Tractatus Logico-Philosophicus fue publicado originalmente en 1921. Dividido en 7 apartados o aforismos, cada uno es comentado por el autor, a excepción del último. No obstante, para el propio Wittgenstein, la obra está realmente dividida en 2 partes, lo escrito y lo no escrito. Bertrand Russell, profesor y luego colega de Wittgenstein, dice en su prólogo a la edición inglesa de 1922: merece por su intento, objeto y profundidad que se le considere un acontecimiento de suma importancia en el mundo filosófico. Este libro es, en buena medida, hijo de su tiempo, de la Austria imperial, cuna de pensadores y artistas, pero también de la posguerra y sus trágicas consecuencias. El Tractatus condensa en su breve extensión el pensamiento del primer Wittgenstein y su búsqueda para la eliminación de problemas filosóficos, estableciendo una correcta comprensión del significado del lenguaje. Para muchos estudiosos, esta obra va más allá de la lógica para proponer una cuestión ética. Aunque el propio autor, años después, desdice lo aquí planteado, el lenguaje seguirá siendo el objeto de su práctica filosófica. Sobre este libro fundamental y su trascendencia hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sashenka. Fíjate, Ricardo, en Alfabeto del Mundo hemos tratado de dar espacio al pensamiento en su amplitud. Pero este es nuestro primer programa realmente dirigido a una obra filosófica y una obra de, digamos, la envergadura, aunque sea corta, y la importancia del Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Sin ser expertos en el tema, hicimos, creo que lo correcto al convocar a un experto en el tema que sí nos va a ayudar a establecer ciertas luces en relación con un libro complejo, un libro fundacional sin duda en el pensamiento filosófico de principios del siglo XX, estructural también para la lógica y para lo que después sería también el Círculo de Viena y lo que algunos dieron por llamar, aunque no todos estaban de acuerdo, el positivismo lógico, ¿no? Aunque Wittgenstein no era de esta corriente, influyó muchísimo en estas líneas de pensamiento. Pero yo reconozco que el Wittgenstein personaje, el Wittgenstein hombre, me ha resultado muy fascinante. Una persona adinerada, muy adinerada, ingeniero, que diseñó incluso un aeroplano, un
un avión, las primeras características de la época, porque era ingeniero, que de repente decide tocarle la puerta en Cambridge a Bertrand Russell y decirle: yo quiero estudiar filosofía, ¿no? No deja de ser arriesgado. Después terminarían siendo colegas, no solo él y Russell, sino grandes pensadores de estos tiempos. Y sin embargo, era un hombre profundamente solitario. Entiendo que porque los biógrafos así lo reseñan, con grandes conflictos internos, con una necesidad de soledad, pero a la vez de reconocimiento, bueno, que le hicieron una vida un poco particular. Tanto así que, siendo multimillonario, decide entregar su dinero, entregar toda su herencia a una fundación para que, digamos, fuera querido por él mismo, ¿no? Y no por su dinero. O retirarse también a Noruega, a una cabaña, a pensar. Es un personaje fascinante. Y si bien el Tractatus es una obra compleja, incluso para filósofos, pero para quienes no, digamos, tenemos formación en el área, incluso más intrincada, no deja de sorprenderme cómo años después, y creo que el profesor invitado nos va a dar bastantes luces al respecto, Wittgenstein da un giro radical en su pensamiento. Y su Tractatus, que él había definido como el libro donde estaban todas las respuestas, ya no había que hacerse más preguntas, no había más preguntas de corte filosófico, ahí estaban todas las respuestas, lo desdice y emprende otra búsqueda muy interesante y creo yo, por supuesto, más cercana a cómo vemos el mundo hoy en día. Así que yo creo que vamos a aprender mucho, no sé. Sí, bueno, a mí Wittgenstein también me llama la atención desde muchos puntos de vista, en especial desde el abordaje que él hace del lenguaje. Yo lo pienso un poco desde la perspectiva del lenguaje poético y las aspiraciones de totalidad a las que aspiran y de síntesis los alemanes, en especial a partir del romanticismo, ¿no? Se hace en la poesía, uno lo puede ver luego en planteamientos como los de Mallarmé, y ese afán de encontrar nuevamente, por decirlo así, cierta forma del absoluto o de su extremo, de la nada, que llene de alguna manera el vacío que aparece con la llegada de la modernidad. Pero también en Wittgenstein hay otros elementos dentro de la tradición germánica y es el escribir a partir del aforismo, ¿no? A partir del pensamiento contenido en formas breves, como de alguna manera, como hace Nietzsche, como luego vamos a ver en Cioran, y entre nosotros pues puedo pensar en Rafael Cadenas y puedo pensar también en José Balsa. Entonces, eso me parece que es extraordinario, que es maravilloso y es sumamente curioso, ¿no? Pero también en Wittgenstein hay una búsqueda de respuestas a partir del lenguaje y desde el lenguaje que de alguna manera, o por lo menos a mí me gusta verlo así, él va despidiéndose del siglo XIX e incluyendo lo que podía representar el Imperio Austrohúngaro, que además termina desapareciendo luego de la Primera Guerra Mundial, en donde él participa, y brinda una respuesta en términos filosóficos semejante a la que otras propuestas hicieron también en la década del 20. O sea, pensemos en Kafka, pensemos en César Vallejo, pensemos en T.S. Eliot y pensemos en tantos autores que durante la década del 20 van a, de alguna manera, hacer unos planteamientos extraordinarios y únicos, ¿no? Y él va abriendo, de alguna manera, camino hacia mucho de lo que el pensamiento del siglo XX va a querer brindar, ¿no? También ese apartarse del mundo, que está muy presente en él para poder pensar y que para mí es sumamente revolucionario
en especial en un contexto como el que vivimos hoy en día de interconexión obligatoria y permanente para poder existir. ¿Con quién conversamos? Con Ivo Hernández. Ivo Hernández es editor y crítico, PhD en Ciencia Política por la Universidad de Tübingen, Magíster Cienciarum en Políticas Sociales por la London School of Economics and Political Science, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Central de Venezuela, ejerce la docencia en Ciencia Política en la Universidad de Münster, Alemania, desde 2012. Anteriormente fue profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Además del Tractatus, ha traducido otras obras de Ludwig Wittgenstein, como el Libro Azul y Conferencia sobre Ética. Hola Ivo, ¿cómo estás? Bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por esta invitación y por permitirme hablar de filosofía con compatriotas venezolanos. Ivo, ¿qué tan fácil es publicar filosofía en Venezuela? Es decir, ¿cómo fue el proceso de edición de una obra como el Tractatus de Wittgenstein en Venezuela? Más tomando en cuenta que ya hay una serie de libros, ¿verdad?, que tú has ido aupando de la mano con Vidanco alrededor de la obra de Wittgenstein. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso de conseguir un editor y cuál crees que sea la respuesta, digamos, del público en Venezuela o en el mundo hispano. Caramba, esa es una de las grandísimas preguntas y además nos lleva a un tema medular que además, que puedo decir que reúne a todos los escritores, y es que sea el trabajo que haga un escritor, digamos que haga poesía, novela, cuento, lo que sea, a ningún escritor en ninguna parte se le explica cómo se publica. Y eso es una cosa casi tan difícil como hacer la obra misma, lo que sea que hagan. Es dificilísimo. Es decir, es una cosa que la gente no conoce los vericuetos, cómo funciona, cómo es la mentalidad siquiera de las editoriales. Y en el caso de Venezuela en particular, yo debo decir que yo es ciertamente muy bien investigada la situación. Yo he publicado otras cosas de Wittgenstein también con Vidanco. La primera de las publicaciones fue hace bastante tiempo y fue totalmente circunstancial. Yo trabajaba en la Universidad Simón Bolívar en esa época, daba clases, y el profesor Jonathan Alzuru, prácticamente por coincidencias de la vida, me ubicó y me dice: Ivo, estamos haciendo en el CIPOST una serie de trabajos. Quisiéramos que nos ayudaras traduciendo el Libro Azul. El Libro Azul es una de las obras intermedias de Wittgenstein, Sí. el Libro Azul y el Libro Marrón. Y entonces él me dijo: tengo este texto que nos gustaría mucho, etcétera. Bueno, hablamos allí y realmente fue muy cordial. Estaba en ese momento el editor Bernardo Daboín, que es el editor de Vidanco, y entonces nos pusimos de acuerdo. Yo traduje la obra, le hice un estudio, una introducción y se las entregué en relativo breve tiempo y ahí mismo la publicaron. Desde allí empezó el nexo. Y entonces yo me di cuenta siempre, yo he sido un aficionado, por decirlo, o un estudioso sería mucha palabra quizás, pero me ha convocado la obra de Wittgenstein durante bastante tiempo, sobre todo la primera, aunque ahorita estoy terminando también la segunda, pero la primera parte, porque Wittgenstein es un filósofo que normalmente se le llama filósofo de dos grandes vertientes. Es el único, de hecho, que pudiera decirse que ha hecho dos sistemas en vida, es decir, ha hecho dos Sí. sistemas filosóficos independientes. Entonces me puse en ello y le mandé luego al editor Bernardo Daboín la conferencia de ética. Esa la publicamos también. Allí yo creo que en esa parte él ingenió los medios. Este Tractatus, ya muy comprometida la situación económica venezolana y en particular la de la editorial, lo pagué yo. Es decir, yo simplemente le dije: mira, yo quiero que esto se haga en Venezuela. Yo tengo toda la intención que esto se dé. Es la primera de traducción latinoamericana y quisiera que se dé en Venezuela. Venezuela es un país que ha tenido en filosofía gente seria, gente muy dedicada, mucho menos conocida que en otras disciplinas, y esa es una de las grandes disciplinas, grandes vertientes académicas que tenemos que reforzar. Y una de las formas de hacerlo es presentando obra, en este caso traducida y con estudio, para que las generaciones venideras y los estudiantes venideros se aboquen y se den cuenta que la filosofía no es esa habladera de pistoladas raras, sino cosas muy concretas, ¿no? Sí. Que la gente cree a veces que es hablar aguado. Sí. Sí. Profesor, justamente en relación con lo que está comentando de la experiencia de haber trabajado primero, además con el Libro Azul, que es como una
digamos, un acercamiento ya al segundo Wittgenstein, yo le pregunto, ¿por qué volver al Tractatus 100 años después? Entendiendo sobre todo que el autor tuvo un cambio radical en su postura acerca del lenguaje, ¿no? Sí, claro, excelente pregunta. Sí, voy a dar un poquito de introducción, sobre todo para los amigos oyentes que sean menos conocidos, porque Por noto que favor. ustedes están bien versados en el tema y lo manejan con más soltura. Le digo a las personas más o menos de qué se trata lo siguiente. Wittgenstein es un sujeto, ya vamos a entrarle más un poquito a la biografía del tipo, pero Magnífico. él, él llega, ¿no? A la filosofía un poquito por casualidad. Él viene del mundo de la ingeniería pasó a la matemática, estaba buscando su vocación y casualmente se topó con la filosofía. Entonces él produce el primer sistema que es el Tractatus. Correctamente dicho, cuando él se va, él deja la filosofía en el año 1921-22, cuando se publica justamente el Tractatus, él piensa que ha resuelto todos los problemas de la filosofía. Le pasó como Schopenhauer 100 años antes que él. Es decir, Ujú. son esa gente que de joven tiene esa soberbia de decir, ya yo resolví todo lo que había que resolver. Y se van, ¿no? Entonces él se fue y tiempo después, conociendo gente, hablando con gente y pensando sobre se dio cuenta que no había resuelto todo y entonces termina volviendo a Cambridge, donde amablemente lo reciben de nuevo. Esto es una historia muy interesante porque Wow. este es un hombre que Claro. tuvo muchísimo dinero y lo donó todo. Él quedó en cero. Él llegó a tener una de las fortunas más grandes heredadas de su padre, de la Europa de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, y él la donó completamente. Y él queda sin nada. Y en Cambridge lo reciben después, en el año 29, con una bequita muy magra, con la cual él se integra para seguir trabajando. Y ahí justamente vienen los cuadernos azul y marrón, que son los apuntes de los alumnos. Por eso es muy Ah, curioso, porque esos libros están escritos, sobre todo el azul, está escrito en inglés, Ok, porque son las notas de los alumnos puestas y que después él corrigió. ok. Las obras seminales, que serían el Tractatus, que fue la única obra que publicó en vida, y las investigaciones filosóficas, que fue publicada post-mortem, él muere en el 51, se publicaron en el 53, son escritas ambas en alemán. Y yo me aboqué al Tractatus porque es una obra que a mí me parece de las obras fundamentales del siglo XX. Es decir, la filosofía es una cosa un poquito curiosa en su forma de ser. ¿Por qué? Porque contrario a la ciencia, el filósofo no se monta sobre el conocimiento de otro filósofo. Digamos que si ustedes están haciendo química o si usted Ujú. está haciendo física, usted está trabajando sobre los hombros de gigantes, es decir, de otra gente ya que ha hecho una cantidad de cosas y usted ya las asume por ciertas y dadas y arriba de eso va haciendo otras investigaciones. Ok. En el caso de la filosofía, casi siempre un sistema se tiene que hacer desde cero. Y Wittgenstein produce uno de los sistemas filosóficos que a mi juicio en el Tractatus parte de la filosofía. Yo lo puse incluso en la introducción con aquella cita de Whitehead que decía, si toda la filosofía se puede decir que han sido pie de página de Platón, es decir, que Platón tocó todos los temas y la gente lo que ha hecho es expandirlo, bueno, Wittgenstein es un tipo que da un paso más allá, porque ya nos plantea una cantidad de situaciones vinculantes al lenguaje que son fascinantes. Es decir, él saca el debate racional que nos habían planteado los griegos y hasta Kant y Hegel y toda esa gente nos venían diciendo una cosa y la saca y la pone en el lenguaje de una manera bastante novedosa. Antes que él ya lo habían insinuado otros. No se puede decir que él es completamente novedoso, pero sí es un sujeto muy contundente y el Tractatus tiene algo como un poco mágico, que es que al principio suena árido, suena abstruso, raro, y cuando usted se va metiendo lentamente y si tiene la posibilidad de hacer un seminario con alguien que esté un poco más familiarizado, llega ese momento de eureka cuando todas las piezas encajan y usted dice, caramba, esto es importante. Eso quiero yo para los estudiantes venezolanos, esa familiaridad con esa obra, que es a mi juicio muy importante, muy brevecita, son 7 puntos desarrollados, pero que tienen en sí mismo todo un concepto y todo un sistema de ver el mundo. magnífico, Ivo. Ahora, tú decidiste que el libro y lo que vienes trabajando con la obra de Wittgenstein salga publicado en Venezuela, en especial esta traducción al español en Hispanoamérica, ¿no? Pero, ¿qué lugar tiene o ha tenido la obra de Wittgenstein en el ámbito filosófico latinoamericano y venezolano? Es decir, ¿ha sido abordado? ¿En qué país quizás ha sido más abordado que otro? Eso es un punto muy válido. Wittgenstein en Venezuela aterriza un poco tarde. Las primeras antenas que estuvieron captando la onda
fue justamente un venezolano mexicano, que es Alejandro Rossi. Alejandro Rossi, Sí. que es un venezolano que fue a México desde hace mucho tiempo y hizo su carrera académica en la Universidad de México. Él es una de las primeras personas que se familiariza y empieza a escribir y a traducir a Wittgenstein detalles, etcétera. Es un hombre políglota, muy culto, muy solvente. De él son las primeras noticias latinoamericanas que yo tengo. Los españoles ya habían hecho lo propio, Sí. pero Rossi es de los primeros. Sin embargo, a mí me había dicho todo el mundo que él había traducido algo del Tractatus. Yo nunca pude dar con esa obra. Mm, Sí di, en cambio, con otros escritos sobre las investigaciones filosóficas, que es el segundo sistema. Del Tractatus en concreto no conseguí cosas escritas sobre, pero no en la obra misma. Entonces, por ahí puedo decir eso. Las traducciones que tengo en español, las he puesto todas allí, desde la primerita de Tierno Galván, que apareció en la revista de Occidente, 1955 alrededor, y hasta las últimas que se han venido dando. La mía es latinoamericana y además tiene un plus que yo traduzco al español y lo pongo con concordancia el prototractatus. Les digo en ujú, concreto qué es eso para que vean. Wittgenstein produce la primera obra que se conoce, son unos manuscritos que él los llamó Notas sobre Lógica, 1913, y hasta 1919-20, cuando él entrega ya el Tractatus hecho, hay como un vacío conceptual. Esto para los estudiosos de Wittgenstein. Dice, bueno, pero no hay nada en el medio. Dice, bueno, resulta que apareció en el 71, uno de sus albaceas, Ajá. consiguió una obra que sería como el eslabón perdido entre una y otra, que nos da la explicación de aquello que decía Russell, que él decía, bueno, es que el Tractatus lo que iba a hacer realmente, y eso lo dijo también el biógrafo Ray Monk, Ajá. esto ujú. lo que iba a hacer es una nota de lógica, cómo terminó siendo un sistema. El prototractatus nos ayuda a entender eso, y lo puse con concordancia de cuáles puntos terminan siendo unidos, subsumidos, eliminados, etcétera, en el Tractatus. De manera que la obra tiene esa concordancia para Wow. quien le guste esto y se meta a fondo con el tema, que en Venezuela no hay que descartarlo. Hay gente que le gusta esto mucho. Sí, es cierto. Profesor, yo le voy a dejar una pregunta en el aire porque tenemos que hacer un corte y bueno, al regresar de este corte, pues usted la responde como considere, ¿vale? Ujú. A mí me llama mucho la atención de lo poco que conozco de Wittgenstein, ese tema del misterio o de lo que no se habla, ¿m? O de lo que no sabemos, no hablamos, o de lo no escrito. ¿M? Eso que no puede verse en ese sistema planteado de los hechos, ¿no? Entonces, desde allí yo le formulo la siguiente pregunta y la dejamos para la segunda parte. Ok. En la actualidad, la noción de posverdad ha tomado protagonismo. ¿Cómo podría relacionarse esto con la propuesta de Wittgenstein en la cual hechos, pensamiento y lenguaje deben construir una correspondencia? Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Alfabeto del Mundo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 100 años del Tractatus Lógicos Filosóficos de Ludwig Wittgenstein? con quién conversamos? Con Ivo Hernández. Somos Sachenka García y Ricardo Ramírez. Seguimos compartiendo con nuestro invitado. Profesor, habíamos dejado en el aire la pregunta acerca de, partiendo de la noción de posverdad, que se ha hecho cada vez un tópico más recurrente en nuestros tiempos, ¿cómo podría relacionarse esto con la propuesta de Wittgenstein en la cual hechos, pensamiento y lenguaje deben construir una correspondencia? Sí, eso es una pregunta muy interesante. Voy de nuevo a tratar a los amigos oyentes de darle un par de pistas. Muy bien dicho, el Tractatus siempre nos habla de la suma de los hechos, que es lo que compone la realidad. El problema de la posverdad es que sería la deliberada o el deliberado falseamiento con cierta Ujú. intención, es decir, serían palabras sin vinculación a los hechos, por los cuales el Tractatus probablemente lo trate como un absurdo, es decir, algo que no tiene ninguna coincidencia. Porque al final, y eso empieza desde el punto 2, les dije que eran 7 puntitos desarrollados con sus puntos. Sí. En el punto 2 es donde él nos dice eh, todo este engranaje, porque él empieza diciendo, bueno, el mundo se compone de los hechos. Esa es la primera
Entonces dice, bueno, pero ¿qué son los hechos? Los hechos están compuestos de hechos atómicos, es decir, de hechos Ajá. pequeñitos que componen los hechos. Y los hechos pequeñitos están compuestos, sus hechos atómicos, de objetos que están relacionados así de una forma circunstancial. Entonces, eso nos da una especie de engranaje de la realidad. En el segundo punto dice, bueno, y nosotros nos vinculamos con eso a través del lenguaje. Tenemos una imagen y entonces la imagen lógica que producimos para podernos enlazar con ello tiene que tener algo en común con esa realidad. En el caso del falseamiento de la realidad, lo que estamos es simplemente creando una situación hipotética que no es posible, que no es real, entonces sería un absurdo. Ahí sería una situación diferente, sería el caso, y ahí entramos ya en áreas más bien donde la ciencia política tenga más que decirnos por aquello de la mentira, como decía Hannah Arendt, y su relación con la política. Ok. Pero el punto aquí, que es muy interesante, es que él nos plantea el problema de conexión del lenguaje con la realidad, con los hechos que están dándose en la realidad. Y cuando hablábamos al comienzo, que decíamos, bueno, pero ¿cómo es posible que él solamente nos hable de aquello que es posible? Bueno, dice, porque hay una cantidad de cosas que dice Wittgenstein que él no niega su existencia, pero dice, eso está más allá de la capacidad de representación del lenguaje, Ujú. entre ellas las cosas místicas. Ujú. Entonces, muchas veces dice, bueno, es una maravilla, no es que hablemos, sino que sean el mundo, por ejemplo, decía, la maravilla del mundo es que sea el mundo, que de tantas cosas que puede ser, el mundo sea. Un poquitito ahí, una reminiscencia con Leibniz también, con aquello de la coincidencia de lo mejor posible, pero sí es interesante verlo como eso. Y el lenguaje, dice, nos lleva solamente a describir la posibilidad del mundo. No puede ir más allá porque él no puede trascender una frontera hacia algo que no puede describir. Entonces, eso suena, le digo a los oyentes con cierta precaución, no se asuste nadie si suena aquí como estuviéramos hablando sí, de las cosas etéreas. No, es muy Sí. lógico. Para llegar a esto, lo que pasa es que la pregunta que hace Sachenka revela que ella conoce, entonces ha leído el texto, entonces me está preguntando muy directamente una cosa que es medular allí. Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Y qué diría Wittgenstein ante todo eso? Muy interesantemente, y hago un pie de página aquí, el Wittgenstein II, es decir, el de las investigaciones filosóficas, Ajá. tendría más que decir, Ajá. porque entonces ahí podríamos entrar en los juegos del lenguaje. Ok. Y ahí sería otra perspectiva, un poco distinta de la del Tractatus, que es más esquemática. El Tractatus es más, las investigaciones son más flexibles, se prestan más al juego psicológico, en donde las personas convienen en un número de reglas y pueden jugar con el lenguaje de cierta manera, ¿no? Los poetas y la gente, los novelistas, se sienten más a gusto con el segundo Wittgenstein que con el Sí. primero, o el primero es más camisa de fuerza, más duro, más Eso. inflexible, decir, bueno, si esto es así, esto debe ser de esta manera, o si no es una contradicción, o si no es un absurdo, ¿no? Sí. Es que en el segundo Wittgenstein, eh, sin ser para nada conocedora, profe. Esto es estudio, estudio para prepararnos para esta conversación. Yo creo que el segundo Wittgenstein es más permeable, ¿m? Y tiene probablemente incluso desde la enunciación, con todo que su objeto de estudio sigue siendo siempre el lenguaje, lo que es maravilloso, hay un acercamiento al lenguaje desde la posibilidad menos rígido, pienso yo, que en el primer Wittgenstein. Sí, es cierto. La situación con el segundo Wittgenstein, y ahí les digo que también como una especie de anuncio breve, ese texto está listo. Qué No sé bueno. cómo hacer en Qué Venezuela maravilla porque saber eso. es un texto que es más grueso que esas son unas, cómodamente pueden ser sí, casi 300 y tantas páginas, pero no Oh, sé cómo hacer si Venezuela ya puede ser el lugar para ello o no. El punto es que es lo que dice Sachenka es cierto. Ya es un Wittgenstein que cuando se estudia es un libro un poco, parece mentira, su lenguaje es mucho más simple que el de Tractatus, pero es más difícil de comprender. El Tractatus parece árido al comienzo, parece como raro y difícil, y tiene unas ecuaciones por allí que al final no son tan difíciles, pero la gente se siente como especie de rechazo. El otro libro es muy narrativo, son puntos donde él habla y dice, bueno, si tú haces esto, pero ahí mm, sí hay que sentarse y pensar y masticar estos puntos con mucha calma, porque es cierto lo de la flexibilidad, es cierto que hay más de juego, más del el trabajo con el lenguaje privado, como nosotros llamamos las cosas bajo ciertas circunstancias,
pero entonces ahí sí hay que sentarse porque es filosofía más dura. Y hay muchos detractores, tanto de uno como de otro. Es decir, Sí. muchas veces el que ama uno no ama otro sistema tanto, el que le gusta más, yo en mi corazón late más hacia el Tractatus, que hacia el segundo. Sin Mm, embargo, como les digo, he hablado, me he sentado a discutir con gente, los poetas, los escritores suelen irse más hacia el segundo, sobre todo los Claro. poetas, porque parten de aquello del juego, primero el lenguaje privado, el juego con palabras y todo eso, entonces eso les entusiasma mucho y pueden encontrar ejemplos y se sienten retratados. Ahí, mientras que en el Tractatus, cuando uno le dice, por ejemplo, a un escritor, mira, de lo que no sabes no debes hablar, bueno, le Ujú. está quitando todo un mundo que el Tractatus aludiría a la fantasía, entonces diría, bueno, ¿cómo sería eso? Entonces, ellos prefieren el segundo, lógicamente. claro. Claro, sí, se entiende. Bueno, este recorrido que nos has dado es realmente magnífico, Ivo. A mí me parece fascinante la vida de Wittgenstein. Me parece que es un hombre que además da una pauta muy interesante en contraposición a lo que puede ser el tiempo de hoy en día, ¿no? Y es ese apartarse para pensar. A mí me impactó mucho cuando estaba leyendo todo el trabajo introductorio tuyo del libro y es ese renunciar a Cambridge para pensar, ¿no? Y Sí. Sí, entonces se va a Noruega y uno se lo imagina en una cabaña, sentado, digamos, para pensar y luego de resolverlo del Tractatus. Además me impresionó mucho bueno, que decidiera emplearse, bueno, para sobrevivir la manera, magramente como profesor de escuela, ¿no? Como profesor de Sí, y de instituto. chiquitos además. Entonces, es un individuo realmente interesante y que me parece que da unas marcas y unas pautas para este mundo de hoy que pueden ser retadoras, pero por retador, tanto su obra como su vida, es que yo creo que tiene sentido esta publicación y vale la pena eh, hacer el intento de adentrarse en estas propuestas, ¿no? sí, sí. Gracias, Ricardo. Sí, digo más sobre la biografía para dar unas pistas a los oyentes. La vida del sujeto es realmente una cosa, en términos morales, bastante exigente. Decirles más o menos, el padre de Wittgenstein, llamado Karl Wittgenstein, es el hombre más rico de la Viena de comienzos de siglo. Ellos tenían varios palacios, esta gente muy adinerada. Por esa casa pasaron todos los grandes artistas, porque eran mecenas de artistas de esta familia. Por ahí pasó Brahms, por ahí pasó Gustav Klimt, por ahí pasó todo el mundo. Y cuando este hombre muere, en 1913, Wittgenstein queda heredero de una de las fortunas más grandes y el hombre la ha donado, se la dio a sus hermanas, dio una cantidad, luego hizo una lista y le donó un montón de artistas, entre ellos a Rilke, es Mm, decir, a un montón de escritores, a Trakl, a Rilke, a un montón de gente le dio una fortuna de dinero. A Rilke se le dieron en moneda actual algo así como $400,000. ¿Ah? Sí. wow. Es decir, es una cantidad impresionante a varios de ellos. Entonces, no solo eso, sino que el sujeto él estuvo activo, solo sabe poca gente, toda la guerra. La Primera Guerra Mundial comienza el 4 de agosto de 1914, él se enroló el 7. La guerra termina el 11 de noviembre de 1918 y él lo hicieron preso el 8, es decir, 3 días antes de la guerra. Fue condecorado 5 veces, estuvo en el frente este, tiene un valor increíble probado en guerra. En la Segunda Guerra ya estaba él en Inglaterra y dejó nuevamente la cátedra de Cambridge y se metió a trabajar en un hospital donde terminó publicando unas cosas sobre química y sobre farmacología. Allí estuvo durante mucho tiempo. Luego, hasta que al final termina la guerra, a él le diagnostican entonces un cáncer y empieza a viajar un poco y poco tiempo después murió. Mm. Pero la vida del sujeto es muy particular, como tú muy bien lo dices, porque él le pasa un poco como Nietzsche. Nietzsche era un tipo Es eso. que hace una cosa muy rara en la educación alemana o suizo-alemana, que es que es el hombre que le da una cátedra más joven. Las cátedras eran muy difíciles de lograr, Nietzsche lo logra y renuncia porque dice, yo no puedo dar clase y pensar. Entonces, no Mm, se puede. Bueno, Wittgenstein hace más o menos lo mismo. Yo tengo que irme a pensar. Y hace una cabañita, y esa cabañita existe todavía. Yo no lo he Ah, visitado, pero existe en Noruega, en por allá en Noruega. el fin del mundo, una cabañita donde el sujeto vivía apartado al estilo, pues, uno se imagina que deben hacerse algunas cosas, ¿no? Y lo hizo. De manera que en ese sentido, moralmente, es incluso también un reto la vida de Wittgenstein. Al leer además sus biografías, ¿no? Hay biógrafos extraordinarios de Wittgenstein. ¿Qué nos recomienda? ¿Cuál nos recomienda, profe?
Miren, yo tengo un canal de YouTube donde hago Ah, algunas reseñas de libros. Muy bien. Para quien magnífico. tenga el tiempo y el gusto, ahí está reseñada. Es ciertamente, Sashenka nuevamente lo dice bien, hay varias. Yo recomiendo muy especialmente la del profesor Ray Monk. Ok. El profesor Raymond, yo hago la reseña en mi canal de YouTube, si alguien tiene el tiempo y el interés, ahí está, porque la catalogo como una de las biografías del siglo, es decir, a mí me parece que el trabajo que hizo Monk es muy especial. Hacer una biografía es un trabajo sumamente delicado porque se trata de que la persona no se nos vuelva personaje, ¿no? De Claro. hacer la persona bien cercana, no que se nos convierta en una fantasía propia. Y lo hace muy bien Monk, circunscribe todo y nos da una cantidad de datos del personaje, de una vida tan particular como fue este hombre, que fue reconocido además como un sujeto de una genialidad desbordante por muchísima gente. Es decir, eh, para darles una equivalencia, es decir, Bertrand Russell, que es uno de los grandes genios de la filosofía inglesa, decía que la persona que él más admiraba es John Maynard Keynes, porque decía que era un hombre de una Ujú. inteligencia proverbial. Y Keynes, cuando vio regresando a Wittgenstein en el tren a Cambridge, dijo, hoy volvió Dios a Cambridge. Esos eran los Wow. términos como lo trataban. Es decir, es un Wow. tipo de una inteligencia, sobre todo para la filosofía, muy particular. Un sujeto que es difícil a veces para comprenderlo como persona, pero que tenía una solvencia. Y repito, los filósofos en el siglo XX no son tantos. Este es uno, y vale Enorme. conocerlo. Profe, ¿cuál es su canal en YouTube o cómo podrían buscarlo los interesados? Muchas gracias. Mi nombre usual, tanto Ujú. en las redes sociales como en YouTube, aparte de mi nombre que es Ivo Hernández, también me pueden buscar por Ivo Caracas. Ok, Es decir, yo uní en un nombre que me lo dieron, ese no lo inventé yo, pero me lo dio un amigo, Ivo Caracas. Y ok. ahí lo pueden buscar. Y si no, Ivo Hernández. Hay muchos videos, yo tengo alrededor ya de cientos y tantos videos. Me pongo a comentar libros en particular para que la gente, sobre todo, se acerque al texto, a la lectura, Claro, que es una cosa que es un hábito que debe ejercitarse, que muchas veces a la gente, sobre todo estos libros, a veces cierto rechazo porque yo no sé nada de eso. No, la filosofía no es hablar tonterías, es hablar de cosas muy concretas y con sistema. Y es la tarea, como bien decía Popper, de todo pensador, poner sus pensamientos de la manera más clara posible. Y si no lo puede hacer, vuelva a pensar y lo vuelve a decir. De manera que hay que tratar de ser claro, porque la claridad es una virtud, es muy importante eso, ¿no? La así claridad es. y la brevedad, porque decía Gracián, lo bueno si es breve, dos veces bueno. Bueno, también entonces que sea claro, que sea diáfano y que el contenido las personas lo puedan discutir, porque esto nos pertenece a todos, esto no es alemán o austríaco o americano. Esto es un conocimiento de la humanidad Así completo. es, así es. Profesor, bueno, de nuestra parte, hablo por mí, sé que Ricardo también dará sus palabras. Le doy muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad, por la capacidad de compartir temas que pueden parecer intrincados de una forma accesible y sobre todo por ofrecer a los lectores hispanohablantes y hispanoamericanos una edición tan cuidada del Tractatus. Muchísimas gracias, profesor. Sí, Ivo, de verdad muy agradecido, en especial porque una de las cosas que sostiene los esfuerzos que tantos venezolanos están haciendo dentro y fuera del país tiene que ver con el tiempo. Y que tú, más allá de tus labores profesionales, hayas dedicado tanto tiempo a trabajar a Wittgenstein, a traducirlo y hacer los contactos para que se publique en Venezuela. eh, a mí no me queda más que darte las gracias, Así es. porque gracias a Sinceramente. labores como esas es que uno llega a autores medulares y tiene la oportunidad de adquirir un conocimiento que quizás de otra manera no lo hubiera logrado. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Gracias a ustedes yo no sabía que este espacio existía, apenas me enteré, Ricardo, soy un aficionado decidido y les agradezco mucho esto. Y les digo a los oyentes, Venezuela ha dado gente de muchísimo talento, grandes traductores. Una de las mejores traducciones que existe de Rerum Natura de Lucrecio la hizo Lisandro Alvarado. Hay muchos Así es. traductores. Ahí tenemos a Pérez Bonalde que tradujo a Jaime, tradujo a Sí, Edgar Allan Poe. Es decir, ha habido gente muy seria haciendo trabajos.
Y Venezuela tiene esa otra historia, que no solamente son los héroes patrióticos y todas esas cosas, sino la historia importante en la cultura, donde ha habido gente de muchísima valía. Así es. Así es. Gracias, Ivo. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Sachenka, a mí una de las cosas que me encanta de Wittgenstein, lo comenté hablando con Ivo, es esa renuncia a Cambridge para pensar, ¿no? Y que me recuerda un poco ciertas apuestas de escritores o que diferencian, bueno, mientras estoy dando clases y es generalmente en las vacaciones o piden un sabático o alguna beca para poder de manera aparte concentrarse y sentarse a escribir, ¿no? En el caso de Wittgenstein, eso de renunciar a Cambridge para irse a pensar y luego producir algo y luego irse a dar clases en un colegio, ¿no? Es una imagen fabulosa que, manteniendo las distancias, me recuerda un poco al Cortázar, que también fue maestro de escuela en la provincia argentina, pero particularmente Octavio Paz, que es alguien que al regresar de España, de la Guerra Civil, se fue a alfabetizar, ¿no? En el campo mexicano en finales de los años 30, un poco antes de irse a los Estados Unidos. Y me parece que son unas imágenes de transformación y como ritos de paso importantes en términos del pensamiento. Tenemos que aprender también que pensar requiere tiempo y soledad. Oh, sí. Que escribir o dedicarse al arte o a algo necesita también desconectarse. Necesitamos una experiencia unplug también en nuestra vida que nos permitan concentrarnos y tomando el tiempo que se pueda requerir poder producir algo, ¿verdad? Ambicioso, como lo que se propuso un individuo como Wittgenstein. Entonces, además con él no hay excusas. Renunció a toda la fortuna que tenía, combatió los 4 años en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y después es que tuvo que buscar ese tiempo para cometer. Para mí, leer lo que leí del Tractatus y del estudio de Ivo Hernández me llevó definitivamente a replantearme ciertas dinámicas y medidas de tiempo y yo creo que es una de las lecciones más valiosas que me deja este programa. Yo creo que esa búsqueda interior y esa búsqueda también que se presenta en los dos Wittgenstein, para seguir hablando como los estudiosos del primero y segundo Wittgenstein, hay una búsqueda en el lenguaje. Además, no es cualquier objeto de estudio, ¿no? Es centrar tu vida a estudiar el lenguaje y el lenguaje, cuántas aristas no pueden abrirse a partir de ahí. Pero eso que hablas de su vida, a mí me parece valioso también como esa búsqueda que se siente muy honesta, de cierto ascetismo, como me comentaba mi esposo en estos días. Un ascetismo porque estás buscando como en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de significado, también llevarlo a la propia vida, a la vida cotidiana, a tu hacer, a quién eres tú, no solamente, digamos, en lo reflexivo, sino en tu propio hacer cotidiano. Pero también me parece muy importante de esta conversación, bueno, me parecen importantes muchísimas cosas y agradezco la experiencia, pero parece valiosísimo que sepamos hoy, muchos, que esta es la primera traducción latinoamericana del Tractatus, que además habla del Proto-Tractatus, que son palabras complejas, para ayudarnos a entender más un libro como este. O sea, es un libro bien pensado, de principio a fin, además hecho con conciencia de trascendencia,
que se plantea el profesor Hernández al hacerlo, de acercar a los estudiantes, de acercar a los hispanohablantes, de acercar a los latinoamericanos a un pensador como Wittgenstein en su primera etapa, que también es la posibilidad, por supuesto, de abrirse con las otras publicaciones que ya tiene a esa etapa intermedia y finalmente esperemos podamos todos aquí celebrar la publicación de las investigaciones filosóficas también como para cerrar un círculo de, digamos, de encuentro. Entonces creo que definitivamente en este programa hemos podido, sobre todo, y creo que además es muy valioso para la filosofía, dejar muchas preguntas en el aire para que los escuchas y lectores puedan responderse o intentarlo al menos. La etiqueta Nuestras Inspiraciones. Me atrevería a recomendar la obra de Juan Nuño, también publicada, por lo menos hay un par de textos por Vidancó, ¿no? Y para mí Nuño era un espíritu amargo, ¿verdad? Pero sumamente lúcido y que estaba siempre dispuesto a llegar a lo más alto a la hora de pensar. Y eso significaba también pensar todo lo que había alrededor, incluyendo el cine, por ejemplo, o la política y los acontecimientos mundiales. Es una pluma que he hecho en falta, esa capacidad del sarcasmo, incluso de la amargura, en mucho de lo que propone, una voz definitivamente nada políticamente correcta. Bueno, fíjense, yo voy a recomendar, a partir de la recomendación fundamental de los dos filósofos más importantes de mi vida. Uno es mi esposo, Luis Marciales, y su tío, nuestro tío, Fernando Rodríguez. Ambos filósofos de la Universidad Central de Venezuela y que han sido un apoyo invaluable para mí en este programa. Me recomendaron a mí, yo lo comparto con ustedes. Lean la obra filosófica de Luis Castro Leiva. Leamos a Luis Castro Leiva como investigador, como pensador. Es un filósofo indispensable y es un filósofo venezolano. En el próximo encuentro. Wattpad y las nuevas voces de la escritura. Y tendremos como invitada a Marlene Camacho. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que todos los programas, después de su emisión por radio, pueden escucharse en el canal de YouTube de la Radio Escuela de Unión Radio. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.